En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Iniciamos hoy otro tema. Hoy hablaremos sobre el avivamiento. Se suele decir en todas las iglesias locales en todo el mundo, y se suele orar a Dios para que el Señor envíe un avivamiento a su pueblo, a su iglesia. Cuando uno llega a una iglesia y ve que el Espíritu Santo está contristado, que hace falta espontaneidad, gozo, entonces uno puede percibir que probablemente esa iglesia no esté experimentando un avivamiento. Pero a veces uno va a ciertos templos donde se reúne la comunidad cristiana llena de gozo, de alegría, son serviciales, espontáneos, y uno ve que esa iglesia es saludable. Y entonces uno suele decir, aquí hay avivamiento. Entonces, hoy vamos a iniciar un estudio sobre el avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Y qué es una iglesia que se encuentra contristada, una iglesia que no experimenta el avivamiento. Debemos de recordar las palabras de Cristo, que dijo que había venido a dar vida y vida en abundancia. Y cuando uno lee, digamos, el libro de los Hechos, que es el libro que habla de cómo se fundó la iglesia, cómo la iglesia se desarrolló, cómo la iglesia creció y alcanzó madurez. Allí en el libro de los Hechos nosotros encontramos un modelo de lo que es una iglesia saludable, una iglesia que ha experimentado la vida abundante que Cristo vino a darnos a nosotros. Allí en el libro de los Hechos encontramos una iglesia llena del Espíritu, una iglesia celosa de la buena doctrina y también una iglesia que evangeliza y que comunica el mensaje de las buenas nuevas al mundo entero. Bien, entonces vamos a estudiar esta palabra, avivamiento. ¿Qué entendemos o qué entiende usted y yo por avivamiento? Avivar, el diccionario bíblico y también diccionario castellano dice que es dar vida, que es animar, aupar, resucitar, que es despertar. La mejor manera de comprender lo que es un avivamiento es ver lo que algunos pasajes dicen al respecto. Por ejemplo, Pablo está escribiendo a los Efesios. Está amonestando a la iglesia que procure mantener su identidad y Pablo está haciendo un análisis de lo que los cristianos eran antes y lo que deben de ser ahora. Y entonces, al hablar de que no hay que amoldarse al mundo y al hablar de que no hay que participar de las obras infructuosas de las tinieblas, en Efesios capítulo 5, verso 14, Pablo dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces aquí entendemos que despertarse del sueño, despiértate tú que duermes,
es sinónimo de un avivamiento. Lo mismo encontramos en el capítulo 13 del libro de Romanos, cuando el apóstol dice que ya es tiempo de conocer las condiciones en las que estamos viviendo y que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces aquí Pablo está diciendo que a medida que la iglesia juzga, analiza las condiciones sociales y políticas y morales en las cuales se encuentra el mundo actual, es tiempo ciertamente de despertarnos del sueño. Es tiempo de buscar el rostro del Señor. Entonces aquí avivamiento es sinónimo de despertar del sueño, de sacudirnos la modorra espiritual en la cual se encuentran algunos miembros de la iglesia o algunas iglesias locales que se reúnen en determinado barrio o en determinada colonia. Entonces, avivamiento es sinónimo de resucitar, sinónimo de despertar. Es una amonestación que encontramos en la Biblia que nos impulsa a abandonar el pecado, a abandonar la indiferencia y a buscar el rostro del Señor y experimentar esa vida maravillosa llena del Espíritu, esa vida de gran calidad, la cual Cristo dice que es vida en abundancia. Lo mismo también en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. Avivamiento es igual a estar caliente, y lo contrario del avivamiento es ser tibio o frío. Pero por cuanto yo deseo, dice el Señor en la carta que envía a la iglesia en el capítulo 3, versículo 15 y 16 de Apocalipsis, Jesucristo dice que debemos de juzgarnos, analizarnos, y dice, yo deseo que estéis en avivamiento o que seáis calientes, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí entonces tener un avivamiento, una vida saludable, una vida activa en la fe de Cristo, es similar a estar caliente. Como en otro pasaje de Efesios encontramos que hay una amonestación a nosotros donde se nos dice que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así pues que la palabra avivamiento espiritual es similar a avivar el fuego del don que hay en nosotros. Esa fue la recomendación que el apóstol Pablo le hizo a su colaborador Timoteo. Aviva el fuego del don que está en ti. Don que ha recibido por imposición de manos del presbiterio. Entonces, pero aquí la palabra aviva implica que la responsabilidad está puesta sobre Timoteo, que él tiene que hacer ciertas acciones, asumir ciertas actitudes para avivar el fuego del don que está en él. Pablo dice que la manifestación del don, sea la llenura del Espíritu Santo, o sea los dones que el Espíritu Santo le haya dado a Timoteo, tiene que ser puestos por obra y tienen que ser avivados. Aviva el fuego del don que está en ti,
que tú has recibido por imposición de manos. Avivamiento entonces es la vida normal que debemos de vivir. Lo anormal es ser tibio, indiferente, es estar apagado, contristado. Eso es lo anormal. Y a veces lo anormal cuando se recibe o se practica esa vida anormal, viene a ser como una costumbre y la gente dice, pues lo anormal es igual a lo normal. Pero no, Cristo vino a darnos vida en abundancia, una vida de gran calidad, una vida en el poder del Espíritu Santo, una vida de responsabilidad para con Dios, porque Cristo dice que nos ha escogido para que llevemos fruto, para que llevemos más fruto, para que experimentemos los frutos abundantes de la nueva vida en Cristo y para que este fruto permanezca. Eso es lo normal. Lo normal es que estemos siempre gozosos. Lo normal es que vayamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es lo normal. A veces en ciertas ciudades, en ciertos lugares, la gente cristiana no han experimentado ciertamente un avivamiento. Hay algunos cristianos que desde que se entregaron a Cristo no experimentaron el poder y la llenura del Espíritu Santo por falta de doctrina o quizás porque no se les enseñó que la vida cristiana es una vida de compromiso a Dios. Pero, o tal vez esa persona que se entregó a Cristo, que nació de nuevo, fue en un lugar donde se reúnen los hermanos que no han experimentado ellos un avivamiento, donde los hermanos son tibios, algunos fríos, otros indiferentes, otros sin compromiso para con el Señor. Y esa persona que acepta a Cristo considera que eso es normal. Y no es así, hermanos. Eso es anormal. Lo normal de la vida cristiana es que nosotros estemos llenos de gozo, que estemos llenos del Espíritu Santo, que asumamos una actitud de fe, que demos gracias a Dios por todo. Lo normal es que experimentemos la vida del Cristo resucitado en nosotros. Eso es lo normal. Lo normal es que seamos llenos del Espíritu Santo y que con la llenura, el poder del Espíritu Santo, nos sometamos a la voluntad de Dios y empecemos a llevar fruto para la gloria de su nombre. Eso es lo normal. Lo normal es que tengamos hambre y sed de Dios todos los días y nos saciemos de Dios mismo en una vida de comunión íntima, en una vida de oración y en una vida de lectura, meditación y estudio de las Sagradas Escrituras. Eso es lo normal. Y si usted o yo no hemos experimentado esa normalidad de la vida cristiana, no hemos experimentado esa vida comprometida para con Dios, esa vida abundante, entonces necesitamos un avivamiento. Avivamiento, pues, es la vida normal que debemos de vivir en gozo, vida abundante que Cristo nos prometió. Y antes de hablar de tener un avivamiento, de las condiciones de un avivamiento, tenemos que hablar de lo que significa el avivamiento. Porque si estudiamos lo que es el avivamiento, podemos nosotros
comparar nuestra vida con lo que la Biblia dice que debe de ser una vida totalmente normal, una vida avivada, una vida de abundancia. Bien, entonces veamos cuáles son las evidencias de un cristiano que está experimentando la vida de avivamiento, la vida normal. La primera evidencia de un avivamiento es que hay en nosotros un gran fervor espiritual en la comunión con Dios. Cuando tenemos una comunión con Dios íntima, profunda, frecuente, cuando sentimos el anhelo, el deseo, el impulso de hablar con Dios en oración y de hablar también con Dios en la lectura de la Biblia, cuando sentimos el deseo de ser sabios y de conocer la voluntad perfecta del Señor, entonces esa es una evidencia que usted, hermano y hermana, está experimentando un avivamiento. Cristo habla de una iglesia indiferente en el libro de Apocalipsis. Y el Señor dice a esa iglesia tibia, a esa iglesia indiferente que no tiene comunión íntima con el Señor. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entonces yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La palabra cenar quiere decir tendré íntima comunión con él y él tendrá íntima comunión conmigo. Así que la primera evidencia de un avivamiento es un mayor fervor espiritual en la comunión íntima con Dios. Si usted siente ese anhelo, ese deseo, ese impulso que el Espíritu Santo pone en nosotros para ir en búsqueda del Señor, si usted experimenta la sed espiritual de aquellos que escribieron estas palabras, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? O de aquel que escribió diciendo que como el siervo clama junto a las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Eso es una actitud correcta de avivamiento. Esa es una actitud correcta. Entonces, la primera evidencia de un avivamiento es fervor espiritual, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y también una vida devocional más profunda, de mucha oración. La segunda marca de que un creyente está experimentando la vida abundante es el denuedo y la audacia en la evangelización. Cuando leemos el libro de los Hechos encontramos que la iglesia fue llena del Espíritu Santo porque el Señor les había dicho, recibiréis poder y me seréis testigos. También el apóstol Pedro aconseja a un grupo de líderes que busquen a otros líderes que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que tengan buen testimonio. Así que una vida profundamente devocional en comunión con el Señor es una vida de avivamiento. Hay mayor denuedo a causa del poder y de la llenura del Espíritu Santo en la evangelización. Cuando los primeros cristianos fueron amenazados para que no predicasen el evangelio, ellos oraron. Ellos dijeron, mira Señor sus amenazas,
mira, Señor, manda que tus siervos hagan milagros, prodigios y sanidades. Y entonces el Señor envió un avivamiento y fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y una vez llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Significa esto que allí en la iglesia donde usted se reúne, hay un gran deseo, un gran fervor. Ese fervor proviene del Espíritu Santo e impulsa a la iglesia a dar testimonio de Cristo. Esa es una señal de que la iglesia está viva, una señal de que la iglesia está ferviente en el Espíritu, porque el Espíritu vino sobre los apóstoles y sobre los integrantes de la iglesia primitiva para que fueran testigos, para que hablaran del Evangelio, para que predicaran las buenas nuevas de salvación. Mire a su alrededor, es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que constantemente está agregando a su seno nuevos creyentes. Mire a su alrededor, hay testimonio de Cristo, todo mundo está gozoso porque una de las cosas que produce gran gozo y alegría a una comunidad cristiana es ver que constantemente la gente se está convirtiendo a Cristo y está siendo agregada a la iglesia. Un mayor, pues, denuedo y audacia en la evangelización. En cuarto lugar, una señal de que la iglesia está en avivamiento es una mayor gozo y actitud de agradecimiento. Es una iglesia donde no hay quejas ni murmuraciones, donde la conversación que usted escucha, que usted hace con otros cristianos en esa comunidad, es una conversación que está salpicada de acción de gracias al Señor. Entonces, eso es evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Eso significa que la iglesia es una iglesia normal, avivada, llena de gozo, de gratitud y de amor al Señor. Mañana vamos a continuar hablando sobre este tema de lo que es un avivamiento. Ahorita estamos hablando de las evidencias y marcas de una iglesia saludable que está llena de gozo y que experimente el avivamiento. Lo espero pues mañana. Mientras tanto, busquemos el rostro del Señor para que seamos llenos del Espíritu Santo. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.